¿Qué es la cirugía vascular y endovascular? ¿Qué condiciones requieren un procedimiento vascular y por qué Puerto Rico necesita más especialistas vasculares? Esto fue Highlights in Vascular Pathologies 2025. La cirugía vascular es una subespecialidad de cirugía. Es una especialidad que es bastante joven, tiene casi mi edad. Empezó por los 1980, 90, se ha ido puliendo con más tiempo la parte endovascular. Usualmente los cirujanos más de la vieja escuela lo que hacían eran cirugías abiertas. Y ya para los 2006, 2004 es que empieza a integrarse la parte endovascular en la práctica de los cirujanos vasculares, y por eso es que los miembros de la sociedad, que empezaron esta sociedad hace más de 15 años atrás, decidieron ponerle a la sociedad cirujanos vasculares y endovasculares de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque entonces entra esa integración, los nuevos cirujanos que se estaban graduando en aquel momento, pues trajeron la parte endovascular, y eso trae una dinámica distinta con los que ya solo hacían cirugía abierta, y ahora estos que traen las dos, ¿verdad? Que es un híbrido, que traen cirugía endovascular y cirugía abierta. La cirugía abierta, aunque es una cirugía en distintas patologías vasculares mucho más duradera, o sea, el tiempo en que el paciente puede, por ejemplo, una cirugía de bypass de pierna, una cirugía abierta, pues es más duradera que una cirugía endovascular, pero en el periodo perioperatorio, cuando se habla del periodo perioperatorio, estamos hablando del periodo dentro de 30 días o 90 días del que el paciente se recupera de ese procedimiento. La recuperación del paciente es mucho más rápida con procedimientos endovasculares. ¿Y qué procedimientos son endovasculares? Pues se usan para tratar lo que se llama la PAD, que es la enfermedad arterial periferal, que es una de las patologías que más nosotros atendemos, ¿verdad? Para evitar amputaciones o evitar la pérdida de tejido en las piernas, extremidades o intestinos. Las carótidas, ¿okay? Se pueden poner mallas, balones, o en cirugías donde ha habido un impacto grande en la cirugía de aortas, ¿okay? De aneurismas aórticas, especialmente la abdominal, donde cuando entra lo mínimamente invasivo, que es lo que se reconoce como un EVAR o EVAR, por sus siglas, que es Endovascular Aneurysm Repair, y es que se pone una malla para cubrir esa aneurisma y aislarla de la circulación. Eso ha traído grandes cambios porque el paciente al otro día se puede ir. En cambio, una cirugía abierta abdominal, donde uno tiene que llegar a la aorta, que está pegada en la espalda, ¿verdad? Antes de la espina dorsal, pues el paciente se tarda de 3 a 5 días en salir de intensivo para acercar ese puente, ¿verdad? O crear un puente entre estas compañías que quieren traer tecnologías nuevas. Parte de nuestra visión como el Congreso es que estas compañías que todavía no están en Puerto Rico, que traen una tecnología que benefician al paciente, benefician que el paciente salga del hospital más rápido, utilice menos recursos, esté utilizando menos días de intensivo, pues vengan y se den a conocer con los hospitales, se den a conocer con los médicos, con los cirujanos que están aquí, que los cirujanos hablen con ellos los envíen a entrenamiento y puedan traer esa tecnología a Puerto Rico, pues es parte de nuestra visión. Y de hecho tenemos 4 o 5 compañías que hoy mismo están aquí trayendo esa tecnología para poder en conversaciones a todos los cirujanos vasculares que están en la isla y que ellos hagan presión para traer esa tecnología y ayudar a nuestros pacientes, que es la meta final. Aparte de mantener tus condiciones, ¿verdad? Mantener una hemoglobina glicosilada menos de 7, pacientes diabéticos, mantener una presión controlada, pacientes que tienen presión arterial elevada. ¿Cuál es una presión normal? Que esa duda también que persiste. Bueno, antes se hablaba de 140-90, ¿verdad? Ya se está hablando de mantener una presión de menos de 130, 120 sería lo ideal, sistólica, para estos pacientes que tienen la presión alta o cualquiera de nosotros. Eso evita enfermedad del riñón, ¿ok? Y eso, ¿verdad? Es una cadena
es un ciclo vicioso que crea el cuerpo, ¿verdad? Para protegerse, básicamente. El aneurisma de aorta abdominal roto es una patología altamente mortal. Aproximadamente un 85% de los pacientes fallecen. Si uno considera desde que comienza la rotura hasta una posibilidad de tratamiento, 85%. Por lo tanto, como patología, el rol del médico primario es fundamental, porque esta es una enfermedad que si se hace un diagnóstico y se trata en forma electiva, la mortalidad es menos del 5%. Entonces tú cambias una enfermedad de menos del 5% de mortalidad a no ser diagnosticada, y el momento que se diagnostica es 85% fatal, es mucha diferencia. Entonces el rol del primary care physician es fundamental para llegar a un éxito final. En Estados Unidos existe un programa de screening que los pacientes más de 50 años, más de 55 años, hombres, con factores de riesgo, o sea, que son fumadores, que son hipertensos, que tienen un antecedente familiar de un aneurisma, porque el principal factor de riesgo es ser familiar de un paciente con aneurisma. Ese paciente debería tener un ultrasonido abdominal y con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. El principal determinante es el diámetro, el tamaño del aneurisma. Esto es como cuando tú tienes un globo que lo estás inflando. Si tú tienes poco inflado el globo, es poco probable que se te rompa, pero en la medida que va alcanzando cierto tamaño, se te va a romper. Tú sabes que se te va a romper. Entonces, más o menos funciona lo mismo con los aneurismas. El límite de tamaño para intervenir son 5 centímetros en hombres y 4,5 en mujeres. Depende del país. Algunos consideran 5 mujeres, 5,5 hombres. Varía un poco, digamos, según el país, pero está en ese rango de tratamiento, y todos los pacientes, por ejemplo, si yo te diagnostico con un aneurisma de 6 centímetros, tienes indicación de intervención. Si es que el aneurisma es pequeño, y menos de 4 centímetros, el primary care physician puede seguirlo y se sigue con ecografía primero a los 6 meses y después una vez al año. Si empieza a crecer el aneurisma, también es un criterio de intervención. Si crece más de 5 milímetros en un año, es otro criterio, porque el comportamiento biológico del aneurisma es de mala calidad, entonces también debe intervenirse antes de los 5 centímetros. Como muchas enfermedades, el hecho de ser silente es subdiagnosticado. Entonces el paciente fallece en su casa, entonces dicen falleció de infarto, falleció de esto otro, pero como tú no haces necropsia a todos los pacientes, está siempre subdiagnosticado. Siempre el aneurisma es algo subdiagnosticado, porque como un 20% de los casos se rompen hacia la cavidad abdominal y ese paciente fallece en el momento, ¿te fijas? Pero el volumen de sangre que mueve la aorta es muy grande, entonces se llega a romper a la cavidad abdominal libre, se desangra. De ahí lo importante en el fondo es poder diagnosticarlo precozmente, el paciente tenga conocimiento de esto, el día de mañana, qué sé yo, ese paciente de aneurisma va a viajar al extranjero y comienza con dolor abdominal, sabe lo que puede estar pasando, y tomar las medidas que corresponden, o sea, viajar con un buen seguro de salud, porque en el fondo una vez que se complica esto, generalmente es equivalente a que te atropelle un coche grande, que en el fondo muchos días en una unidad intensiva, muchas complicaciones posibles, quizás necesidad de diálisis. Entonces son hospitalizaciones muy caras, que si te pilla, por ejemplo, en un país que no tenga tu seguro, es complicado. Y por lo mismo, el tener conocimiento de la enfermedad obliga a tener que dejar de fumar, los que fuman, tener un buen control de la presión arterial y ante cualquier eventualidad consultar tempranamente. Como cirujanos vasculares somos pocos aquí en Puerto Rico, y de especialistas que tratamos estas especialidades de enfermedad periferovascular somos muy pocos, con la cantidad grande y necesidad que hay. El tema de las amputaciones es un tema ¿verdad? Que es bastante común en Puerto Rico. Estamos en una pandemia de amputaciones, se hacen tantas y tantas amputaciones a nivel de Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos, y es porque no llegamos a tiempo a tratar esta enfermedad de periferovascular. ¿Y qué pasa? Ya cuando un paciente se le hace amputaciones, ya sea de dedo, de pierna,
estamos afectando la calidad de estos pacientes por el resto de su vida. Y pues el punto de nosotros es tratar de evitar estas amputaciones. Los factores son fáciles. Fumar es uno de los factores, el riesgo más grande. Como sabemos, tenemos una población alta que fuma. La enfermedad de diabetes, también tenemos una enfermedad bastante grande de diabetes, hipertensión y la obesidad también. Todos estos factores afectan a que haya una enfermedad periferovascular y que procedan a una amputación en el futuro. Que los pacientes lleguen a tiempo a nosotros. Yo creo que aquí hay mucha gente no sabemos que muchos doctores, muchos pacientes no sabemos que tienen enfermedad periferovascular y el poder tratar eso a tiempo, ya sea médico, con medicamentos o quirúrgico, sería especialmente importante para que estos pacientes no lleguen a perder las piernas. Tenemos que crear conciencia de los médicos primarios que nos refieran a estos pacientes a tiempo y que cambiar el manejo médico de estos pacientes. Esa es nuestra meta. Esto fue Highlights in Vascular Pathologies 2025.